Bueno, aquí estamos para iniciar en este día nuestra reflexión sobre Efesios capítulo 2 versículos 8 al 19. Esta es la parte 3 de nuestras reflexiones sobre el capítulo 2. En la primera parte hacíamos una introducción para hablar de las diferentes corrientes interpretativas que han, se han usado para leer este pasaje, ¿no? Hablábamos de la corriente interpretativa católica tradicional, de la corriente protestante y de lo que llamábamos una nueva lectura o una lectura contextual, mejor, una lectura contextual de este pasaje. Bien, la semana pasada hablábamos de los versículos 1 al 7, capítulo 2, versículos 1 al 7, de la muerte a la vida, a la salvación. Esa es la salvación. Por gracia son salvos. ¿Qué quiere decir la salvación? Que un día nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo, pues eso incluye, pero no es solamente eso. La salvación es que estamos siendo movidos, estamos siendo trasladados, estamos siendo liberados de un mundo marcado por la muerte, la esclavitud y el juicio, a un mundo de vida, de resurrección y gloria, gracias a la cruz de Cristo, a la sangre del Señor. Hoy nos preguntamos, ¿y cómo pasa eso? Segundo, ¿por qué pasa? Tercero, ¿para qué? Y finalmente vamos a empezar a hablar de cuál es el resultado. ¿Cómo? Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, no por obras. ¿Cómo así no por obras? Bueno, aquí tenemos las diferentes interpretaciones. Desde la interpretación católica tradicional, estas obras que no se incluyen en el programa de salvación son obras humanas meritorias, aparte de la gracia. No incluye, se dice en la Iglesia Católica, no incluye las obras que son producto de la gracia de Dios que se confieren a través o que se confiere a través de los sacramentos dentro del contexto de la Iglesia Católica. Es decir, las obras valen para la salvación, pero son las obras que vienen por la gracia que transmiten los sacramentos. La interpretación protestante en la Reforma, en contra de esta idea católica, los reformadores dijeron no, las obras es cualquier cosa que pueda hacer un ser humano, nada nos trae la salvación, solamente la gracia y solamente la fe, sola gracia. De lo contrario, el ser humano debería ser moralmente perfecto. En la iglesia protestante la idea es que, bueno, Dios exige una moralidad absolutamente perfecta. Si no eres absolutamente perfecto en tu observancia de la moral, entonces estás perdido y lo único que queda es que Dios te dé la gracia si tú crees en Jesucristo. En la lectura contextual, las obras no son ni las obras morales buenas que puedas hacer, ni las obras que puedes hacer bajo la obra de la gracia o bajo la gracia conferida por los sacramentos, sino que el apóstol Pablo está tratando de las obras que tienen que ver con la ley judía, observancias étnico-religiosas que privilegian a unos y excluyen a otros en cuanto a la alianza que Dios quiere hacer con los seres humanos, las obras de la ley. Pablo habla bastante de las obras de la ley en sus cartas. Gálatas capítulo 2, versículo 16. El hombre es justificado el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El problema de Pablo son estas obras de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. Ahora ya volviendo a Efesios capítulo 2, 15, Pablo dice que Jesús abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En esa misma tónica, Colosenses capítulo 2, versículo 16, 23 dice, nadie los juzgue por comidas o bebidas o en cuanto a días de fiestas, todas estas eran cosas prescritas en esas obras según la ley. ¿Cuál es esa relación de los judíos y la ley? Los judíos habían recibido la ley. Allá en el monte Sinaí
El problema es que ellos se sentían ahora dueños de la ley y se sentían privilegiados por el hecho de que tenían la ley escrita, que la leían en las sinagogas, que la tenían en el templo, que la enseñaban a sus hijos, pero sentían ese privilegio porque eran dueños de la ley. Además tenían el distintivo de la circuncisión. Nosotros somos circuncidados, ellos no son circuncidados. Tenían estrictas normas de pureza que los distinguían de los gentiles, lavamientos, observaciones de pureza que los hacían mejores que los gentiles. Observaban fielmente el sábado y otros días festivos y eso decían, no, nosotros guardamos estas fiestas y por eso somos la alianza, somos el pueblo de la alianza con Dios. Y además observaban rigurosamente una dieta de pureza ritual, que comemos, que no comemos, qué alimentos se pueden comer, qué animales se pueden comer, qué animales no se pueden comer. Eso quiere decir que los judíos interpretaron todas estas cosas como marcas distintivas excluyentes, por medio de las cuales se identificaban como pueblo de la alianza. No se daban cuenta que todas estas cosas eran marcas, pero de la gracia de Dios, del amor que Dios les tenía, de lo que Dios quería tener una relación con ellos. ¿Qué es la enseñanza de Pablo? Desde el punto de vista de Pablo, Dios tiene un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Eterno, reunir todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Tiempo más tarde, Dios escoge a Abraham, lo llama y le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Bendecir a todas las familias de la tierra en medio de él. Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahí hay un error. Génesis capítulo 12, versículo 3. Pasó el tiempo, Dios sacó a los israelitas de Egipto, les dio la ley, los convirtió en una nación, pero todo eso lo hizo por amor, por gracia. Pasó el tiempo y vino Cristo. Y Cristo comienza una nueva creación. En esa nueva creación, Cristo quitó la pared intermedia de separación y creó un nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 15. Es importante que leamos Deuteronomio 7, 7 al 8. Dice, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os ha querido el Señor. O sea, no es porque ustedes tienen cierto privilegio, no. Y os ha escogido, pues sois el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Fue por cumplir la promesa a los padres, fue por el amor que Dios tenía, fue por el propósito eterno de amor que Dios tenía por su creación, que ellos fueron escogidos. En Gálatas capítulo 3, Pablo desarrolla un argumento, no lo vamos a leer aquí, ustedes lo pueden leer por su cuenta, bastante explícito, pero en resumen, el argumento de Pablo en Gálatas capítulo 3 es, la ley fue dada 430 años después de la promesa a Abraham. Esto muestra que la ley pertenece a una etapa histórica, concreta del plan de Dios y que tuvo una función temporal y pedagógica. Es decir, el propósito era prepararnos para el cumplimiento de la promesa que se realizó en Cristo. La intención no era sustituir la promesa. Nunca la intención de la ley fue sustituir el plan eterno de Dios. La ley fue dada con una intención temporal mientras llegaba la promesa. Ahora, en resumen, ¿qué nos está diciendo Pablo? Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. ¿Son salvos? ¿Qué quiere decir? Que un día se van a ir al cielo. No, son salvos quiere decir que son liberados de este mundo presente, dominado por la muerte, la esclavitud y el juicio, y son trasladados a la nueva creación caracterizada por la nueva vida, la resurrección y la gloria de Jesucristo. Y eso pasa por medio de la fe. No porque levantes la mano y digas yo creo en Cristo o porque en tu corazón crees en Cristo, no, sino por medio de la fe que viene por escuchar la buena nueva de Jesucristo, que es anunciada en el Evangelio. No por obras, o sea, no por marcas identitarias que privilegien a unos y excluyen a otros, no por lo que ustedes están interpretando que la ley hace, sino por la gracia, por la misericordia de Dios, como fue desde el principio todo. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Dios nos hace.
Somos obra de Dios. No nos hacemos a nosotros mismos. Nadie se puede crear a sí mismo. Nadie puede nacer por sí solo. Somos creación de Dios. Somos una nueva creación de Dios, una obra de Dios, una escultura, una obra artística de Dios que Él está haciendo. ¿Para qué? Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles buenas obras? Acuérdense ustedes de Efesios 2:7, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Los siglos venideros, ¿cuáles? 2000 años más adelante, 1000 años más adelante, 500 años más adelante. No, no, no. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:11 que a nosotros nos han alcanzado, y eso lo dijo Pablo en el primer siglo, a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Esos siglos venideros ya empezaron y Dios quiere mostrar ¿qué cosa? La abundante riqueza de su gracia. Estas buenas obras son obras que demuestran la gracia de Dios. Efesios 3:10 dice, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, estas buenas obras son obras que representan, que reflejan, que manifiestan la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el resultado? Efesios 2:11, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, esa era una de las principales marcas identitarias de pertenencia a la alianza. Nosotros somos circuncisos, ustedes son incircuncisos. Bueno, eso era antes. Versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué estaban lejos? ¿Por qué estaban excluidos de la ciudadanía de Israel? ¿Por qué estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo? En parte, sin quitar la responsabilidad a los gentiles, pero en parte por lo menos, porque Israel fracasó históricamente en su vocación de ser luz para las naciones. El profeta en Isaías 42:6, Isaías 49:6, les recuerda que esa es la vocación con la que Dios los creó, para que fueran luz de las naciones. Ellos fracasaron, no lo hicieron. Y el resultado es que los gentiles se quedaron cada vez más y más separados, más y más en la ignorancia. Dios cumplió esa promesa, Dios cumplió esa vocación en Cristo, que es el verdadero israelita, el descendiente de David y el descendiente de Israel que cumplió completamente la vocación de Dios. Ahora, antes ustedes estaban lejos, así como en capítulo 2, versículo 4, donde dice, ustedes estaban muertos en sus delitos, pero Dios, que es grande en misericordia, un gran pero, ¿no? Aquí, el versículo 13, antes ustedes estaban alejados de todo la esperanza, de toda la promesa de Dios, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. ¿Cómo así nuestra paz? Pues sí, ahora yo tengo paz con Dios, Dios me perdonó mis pecados, ya no soy enemigo de Dios, ya Dios me mira con cariño, ya cuando yo me muera yo puedo ir al cielo porque tengo paz con Dios. ¿O cuál es nuestra paz? Pues yo ya me siento tranquilo, ya no tengo culpa, ya puedo estar como respirar con paz en mi corazón. Todo eso es muy cierto, pero aquí no se refiere solamente a esa paz, sino a lo que Isaías había anunciado en el capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, porque de ahí en adelante todo cambia. ¿Cuál es esa paz? Es la paz que hace de ambos pueblos uno. Es la paz que derriba la pared intermedia de separación, sí, entre nosotros y Dios, pero también la pared intermedia de separación entre nosotros y el prójimo. Es la paz que hace posible que nos unamos y que nos amemos unos a otros. Del capítulo 2, versículos 15 al 18. Poniendo fin a la enemistad en su carne,
Sí, la enemistad entre nosotros y Dios, pero también la enemistad entre los pueblos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, la ley en cuanto a marca identitaria excluyente que nos separa, para crear en el mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Esta es la paz. Es la paz que los trae, que los junta, que trae los dos pueblos uno solo. Y para reconciliar con Dios, sí, a cada uno de nosotros con Dios, pero también para reconciliar con Dios a los dos pueblos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y anunció la paz a los que estaban cerca, los judíos, para que por medio de Cristo los gentiles y los judíos tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Versículo 19. Así pues ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños, ya no son enemigos, sino que ahora son conciudadanos, igualitos a los santos, a los judíos. Y ustedes también son familia de Dios, tan hijos como son ellos hijos. Esto era algo que ya estaba escrito en la profecía. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 10. Las naciones acudirán a la raíz de Isaí, o sea, al descendiente de Isaí, o sea, a David, al descendiente de David, al nuevo rey que es Jesucristo. Isaías capítulo 49, versículo 6. Te daré por luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Isaías capítulo 66, 18 al 21. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y las lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y luego dice más adelante, y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas. Así dice el Señor. Entonces, en resumen, ¿cómo fue? Por obras, no por obras, sino por la fe. Por la fe del Evangelio. Por la fe que viene de la buena noticia, de lo que Dios tenía pensado, de lo que Dios está haciendo, de lo que Cristo vino y realizó en la cruz para esa nueva creación. ¿Por qué? Bueno, porque somos la nueva creación, somos hechura suya, somos obra de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, o sea, obras que manifiesten la gracia de Dios, que den a conocer la gracia de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que se ha creado un nuevo hombre, un nuevo pueblo, donde se han roto las separaciones, la pared intermedia de separación y podemos llegar a ser una comunidad de amor, de armonía, reconciliados con Dios y reconciliados el uno con el otro.